De pequeña Jaén solo hay un salto, un camino de experiencias, un viaje corto, largo, 1000 calles por recorrer. De este mundo para admirar, yo soy un friki por viajar. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Friki por Viajar, donde vamos a hablar de un tema un tanto polémico, que despierta bastante morbo y que es tabú en general, diría yo, en cualquier trabajo de España. Bueno, pero a lo que hemos venido a hablar hoy es del mundo blogger. Vamos a hablar de cuánto gana o cuánto puede ganar o podría ganar un bloguero, ¿vale? Y más en concreto, un bloguero de viajes, lógicamente. Aparte de aprender cómo se hace ese dinero, cómo monetizar el blog, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Para aportar un poquito de luz al asunto, digamos, vengo con dos invitados de auténtico lujo. Por un lado tenemos a Eva Val, de unaideaunviaje.com, y por otro lado tenemos a Víctor Sánchez, de dinkyviajeros.com. Hola chicos, ¿qué tal todo? Hola, muy buenas, Hola. Miguel. Vale. Si os parece, y por si queda algún despistado, que yo creo que no os conozca, os podéis presentar, contar un poco quiénes sois y dónde podéis encontrar. Venga, empiezo yo. Bueno, pues yo me llamo Eva Aval y, como decía Miguel, escribo en unaideaunviaje.com. Me notaréis por el acento que soy gallega y escribo mucho de Galicia, es cierto, pero bueno, también escribo de otras zonas que me apasionan, como son Grecia, Polinesia, Chile y Argentina. Son algunos de mis destinos favoritos y intento volver con frecuencia y escribir sobre ellos. Y yo soy Víctor Sánchez, soy la mitad de dinkyviajeros.com, la otra mitad es Alicia, mi pareja, y nuestro blog está especializado un poquito en viajar en pareja. Hablamos de consejos para viajar en pareja, destinos así un poquito más lo que se dice dinky, que ahí viene el nombre del blog, del inglés Double Income and No Kids Yet, y que es ingresos dobles y sin hijos. Es un poquito viajar con un poquito más de estatus que ir de mochilero, digamos. Genial. Venga, lanzo ya la primera pregunta para tener un poco de contexto, ¿vale? Para no ir directamente al grano. Para vosotros, ¿qué es un bloguero de viaje? ¿Y cuál diríais que es la principal o las principales diferencias entre un bloguero profesional y quien lo hace por hobby? Bueno, pues yo aquí os puedo soltar casi una tesis, porque después de, ¿qué? 7 años, 8 años escribiendo como blogger, es verdad que uno va pasando por distintas etapas, teniendo distintas perspectivas, puntos de vista, también porque el mundo blogger ha crecido. Creo que Miguel estará, perdón, Víctor estará conmigo, que desde que comenzamos las cosas han cambiado mucho, el panorama ha cambiado mucho. Pero en esencia yo creo que un bloguero de viajes es aquel que escribe sobre viajes aportando una experiencia personal, más allá de datos objetivos que puedas encontrar en una guía de viajes o en Wikipedia. Y como concepto profesional o ser un bloguero a nivel hobby, creo que esto no está tan definido porque efectivamente no hay unas reglas y hay distintos puntos de vista. ¿Qué es un blogger profesional? Es aquel que vive de esto, es el que hace un buen trabajo, es el que tiene muchas visitas aunque hable de lugares que no conoce. O sea, podría haber muchas perspectivas, pero para mí, sinceramente, un blogger de viajes profesional debería ser un compendio de muchas cosas. Tiene que saber escribir y contar sus experiencias, debería tener una serie de capacidades técnicas porque al final hay que lidiar con problemas del blog, hay que tener una estrategia para posicionarse a nivel web, una capacidades y formación en marketing digital, debería ser polivalente, formarse continuamente y ampliar sus conocimientos porque al final cada vez se nos exige más, ¿no? Hemos tenido que aprender SEO, hemos tenido que aprender a resolver problemas técnicos, a hacer fotos, a hacer vídeos, a redactar de forma amigable y ligera. Creo que también un blogger de viajes profesional tiene que tener algo diferente, algo que le haga destacar y ser distinto de lo que hacen los demás, destacar por ello. Y por último, y creo que para mí es lo más importante, creo que un blogger profesional tiene que ser honesto, porque si eres honesto hacia tus lectores, al final tienes una coherencia y cumples una ética profesional que creo que está muy decadente en estos días y que debería ser muy importante, porque ¿cómo nos podemos fiar de un profesional si no tiene unos principios, no? Y perdón por el rollo.
Nada. ¿Víctor? Pues por mi Súper bien parte, explicado, de hecho. sí, yo creo Sigue, que Víctor. me ha dejado poco para explicar. Es verdad que un blogger de viaje, por una parte, tiene que tener unas características muy multidisciplinares para lo que es el marketing digital, tiene que tener conocimientos de copywriting, de SEO, incluso de UX, de social media, email marketing, en fin, un poco de todo. Eh, si bien la etiqueta de profesional, yo quizá que discrepo un poco con lo que dice Eva. Es decir, para mí profesional es la persona que realmente se dedica, o sea, que come, digamos, del blog. Que el sueldo que entra por su parte a la casa es 100% del blog. Es verdad que todos hemos comenzado en nuestros inicios de bloggers como bloggers amateurs, pero quizá esa etiqueta de profesional yo creo que solamente la daría, por muy buen trabajo que hagas dentro del blog, puedes tener un blog muy currado, digamos, por decirlo de alguna forma, pero profesional es realmente el que tiene unos ingresos mínimos como para decir yo me dedico a esto. Entonces, Víctor, yo no sé si puedo abrir aquí un pequeño debate, pero me parece interesante. Para ti, el ser profesional va ligado a vivir de esto, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, tu forma de escribir, tus principios, ni nada por el estilo. Sí, claro, también, o sea, es decir, digamos que para poder tener unos mínimos eh, de estándares, digamos, sí que lo veo oportuno, es decir, tener unos mínimos de cuidar los textos del blog, tener un mínimo de, yo qué sé, no veo que lo uno no quite lo otro. Sin embargo, sí que es verdad que tú puedes tener, como digo, un blog en el que has tenido mucha dedicación y tienes unos textos muy cuidados y tal, pero sin embargo no considero que eres profesional en el sentido estricto de la palabra. Claro, comprendo. Es que, no, es que lo decía porque sí que es cierto que hay bloggers o blogs que se consideran profesionales por lo que tú dices precisamente, porque ganan dinero o a lo mejor ganan muchísimo dinero, pero bajo mi punto de vista no son profesionales en el sentido de que mienten descaradamente a sus lectores, que no son honestos con ellos. Entonces, ¿hasta qué punto está la línea de profesional viviendo de esto, pero siendo deshonesto hacia tus lectores? Porque si al final lo que haces es contar las cosas sin corazón y no aportando nada experiencial, porque puedes hacer refritos de lo que lees en guías y en otros sitios, pero eso te da de comer. Sí, es profesional, pero sigue siendo un blog de viajes. Ahí es donde esto no, o sea, no es para llevarte la contraria, es solamente una reflexión en alto. Sí, no, ahí quizás es que hay una delgada línea, ¿no? Entre la diferencia entre un blog de viajes y, por llamarlo de alguna forma, una página sobre viajes. Claro. Pues es verdad que inicialmente todos los blogs tendían más hacia lo experiencial, en el que explicaban qué es lo que había pasado, dando recomendaciones en primera persona, pero también es cierto que hay gran parte del tráfico que se adquiere hoy día, o sea, de las visitas que se adquieren hoy día en una página sobre viajes, que no van buscando tanto esa experiencialidad, por decirlo de alguna forma también, como información pura y dura. ¿Eso deja de ser un blog de viajes? Pues quizás se pueda ver que sí, o quizás no. Lo que digo, hay una delgada línea entre lo que es un blog de viajes con el concepto tradicional de voy a contar una experiencia y una página de viajes, sí. Yo por aportar un granito de arena, que creo que es bastante interesante lo que habéis comentado, estoy de acuerdo con los dos, siguiendo un poco la línea de Eva, me recuerda mucho, pues, bueno, podemos hacer símil realmente con cualquier profesión, me lo invento, desde el médico hasta el albañil, ¿no? Que realmente gana o puede ganar mucho dinero, pero si realmente haces mal tu trabajo, yo lo dejo ahí en el aire, ¿es profesional o no es profesional? Yo creo que va un poco por esa línea, ¿no? Independientemente de lo económico. Y luego, lógicamente, si no vives de ello, pues cambiaría, ¿no? El profesional por estar intentando quizás ser profesional o vivir de ello, ¿no? La línea es muy fina, desde luego, ¿no?
pero, Claro. pero al final más o menos hemos dicho prácticamente lo mismo todo. Vale, venga, pasamos ya, ya que hemos calentado un poco los motores y lo suelto así sin más. ¿Cuánto dinero se puede llegar a ganar con un blog de viaje? Vale, a ver, para romper el hielo, si queréis empiezo yo y ya me contáis lo que creáis oportuno o no, ¿vale? He de confesar que he estado mirando los ingresos de mi blog estos días antes de atrás del podcast. Lo tengo todo bien apuntadito en un Excel donde voy apuntando todos los ingresos, los gastos y demás. Y bueno, lo primero, lógicamente, aclarar que yo no soy o no me considero bloguero profesional, eso es lo primero de todo, por lo que, lógicamente, mis ingresos pues, son bajitos, pero me siento muy orgulloso de ellos, ¿vale? Eso tenía que decirlo para quedarme a gusto. A ver, antes de la pandemia, que yo creo que hay un antes y un después, corregidme si me equivoco, por lo menos en mi caso, pero bueno, es un poco lo que me da la impresión. Entre enero, febrero, marzo y abril ya más justito, pero bueno, entre esos 4 meses yo había ingresado 1.589 euros, tal cual os lo digo, que son una media de, no llega, pero casi 400 euros al mes, ¿vale? A ver, tengo que reconocer también que han sido, a pesar de que parezca mucho o poco, depende de para quién, ¿no? Yo creo que eso es muy subjetivo. Han sido los mejores 4 meses de ingresos hasta la pandemia. Desde entonces, pues mejor no os lo comento, ¿no? Por no decir cero, pero muy cerca de cero. Nada, os lo suelto a vosotros y me contáis lo que queráis, hasta donde podáis, o sintáis cómodos o simplemente, pues nada, os lo dejo a vosotros, venga. ¿Cómo lo veis el tema? ¿Empiezo yo? Venga, dale. A ver, bueno, primero aclarar, esto sí, para que no dé lugar a confusión, que el dinero que se puede ganar es muy difícil de medir, ¿vale? Porque depende mucho, yo creo, de por dónde vengan tus ingresos. Es decir, y también cuántas visitas tengas o las formas de las que tú monetizas. Y también porque hay gente que dice que vive del blog, pero en realidad a lo mejor lo que hace pues es vivir de escribir, pero luego puede ser que parte de tu dinero venga pues de escribir para terceros, que a lo mejor también escribes de viajes, pero de lo que sea puramente del blog, ¿cuánto es? ¿Vale? Y yo creo que ahí es difícil decir cuánto se puede ganar, porque yo puedo hablar de mi caso, pero no puedo hablar de lo que ganan otros porque verdaderamente no lo sé. En mi caso y también fuera de la pandemia, porque es verdad que los meses de confinamiento pues hubo un descenso brutal, no solo porque no se generasen ingresos de afiliados, sino porque se cancelaban muchas de las cosas que tenías vendidas. Yo estaba pues previo pandemia, digamos, entre 2.000 2.500 de media. Sí que es cierto que después de la pandemia hubo un subidón y ahora se ha incrementado en los últimos meses, pero ahora por las estadísticas de visitas y así de los correos que estoy recibiendo, creo que, bueno, también es verdad que los meses de invierno siempre son un poco más bajos, está volviendo a descender. Pero bueno, eso es más o menos mi caso. Yo pues lo que más ingreso es de afiliados y de campañas de turismo y después hay cosas paralelas que pueden ser publicidad, artículos externos o temas de mover en redes sociales alguna campaña, por ejemplo. Y bueno, no sé qué tiene que decir aquí Víctor en cuanto a su caso. Pues en nuestro caso, el blog, digamos que empezó a despegar en cuanto a ingresos el año pasado. La verdad que durante todo el año pasado tuvimos un ingreso de unos 12.000 euros o así. Y este año, pues claro, la cosa, por suerte no ha bajado en nuestro caso, por lo menos. En el cómputo global, entre la pequeña subida que hubo en verano y el primer trimestre del año, nos hemos mantenido en el mismo nivel de ingresos. Pero claro, la expectativa era de que hubiéramos crecido mucho más. La expectativa era tal que Alicia se dedica ahora mismo, sí que podemos decir que según lo que hemos hablado anteriormente, profesionalmente al blog, porque esos ingresos son los que vienen del blog. También es verdad que lo que comenta Eva, que
es habitual que hay gente que dice que se dedica profesionalmente al blog, sin embargo, en el cómputo de ingresos hay un input muy grande de ingresos paralelos, como puede ser, yo que sé, acompañamiento en viajes, organizar viajes, servicios de copywriting, pago en otras páginas web, en revistas, incluso la venta de infoproductos, como pueden ser libros, guías, etcétera. Exacto, Víctor. Y de hecho creo que lo hablamos en algún momento, que incluso aquí se podría medir qué es para ti vivir del blog, ¿no? Porque Claro. si tú con 500 euros vives porque vives en casa de tus padres y la comida pues la compra tu familia y no tienes ningún gasto, obvio, también podrías vivir de pasear perritos o de cualquier otra cosa. Pero si hablamos pues de gente que tiene que pagar un alquiler, una hipoteca, que a lo mejor tiene hijos, responsabilidades o paga su coche, no sé, otra serie de gastos de gente por denominar en condiciones normales, no quiero categorizar a nadie, y que además pagas tus impuestos en España, porque todos sabemos que ser autónomo en Irlanda es mucho más barato, pero si medimos cómo es vivir en España, lo que cuesta, etcétera, pues hay que tener unos ingresos mínimos, ¿no? Que uno considere que son adecuados para poder vivir, porque yo creo que eso también te lo comenté, yo soy ingeniera. Si me voy a dedicar a esto para ganar menos de lo que ganaba como ingeniera, pues tampoco sé si me compensa. O sea, en un principio tú puedes arriesgarte a meter la pata, a ver cómo va evolucionando, y de hecho yo es lo que hice, fue como paulatinamente, primero a jornada reducida y después decidí dedicarme en exclusiva, pero si ves que no funciona, entonces, ¿cuál es el punto de hacerlo a nivel profesional, no? Claro, quizá aquí la pregunta no sea tanto qué es ganarse la vida con un blog, sino cuánto es ganarse la vida con un blog, o sea, cuánto es ganarse la vida para cada uno. Pues depende de la circunstancia de cada cual. O sea, si te vas a vivir a un país del sudeste asiático y estás ganando 400 euros, dices, pues mira, aquí con esto puedo vivir de maravilla. Sin embargo, Claro, aquí en España no te da para pagar una hipoteca, un alquiler, o salvo que estés viviendo en casa de tus padres. claro, eso es. Eva, yo creo que has comentado un punto interesante, que es el tema de cómo pasar de un trabajo, y yo creo que al final puede, o es el caso de mucha gente, trabajo por cuenta ajena o lo que sea, a apostar directamente, pues eso, por el blog. Entiendo que ese cambio paulatino, pues lo haría en función de que iban aumentando los ingresos, ¿no? Y ya decidiste apostar por él. Sí, en mi caso fue así. De hecho, hubo un momento que es que ya me iba a reventar la cabeza, porque claro, estás trabajando en un sitio, llegas a tu casa y te pones a trabajar en otro. Y aunque sepas que es un hobby que te da algo de dinero, pero si te estás enfocando a eso, al final son muchas horas. Y estar así 2 años, 3 años, al final es como pues tener dos trabajos, porque el fin de semana te dedicas a eso, en las horas libres te dedicas a eso. Y o das el paso o, bueno, decides si no, pues hacerlo como hobby, que tampoco pasa nada. No todo el mundo tiene que vivir de un blog, no es una obligación. Está claro. ¿Y en el caso de Alicia, ha sido algo parecido en vuestro caso? Exactamente igual, sí, es lo que comentaba antes. Paulatinamente, nosotros abrimos el blog en 2014 y paulatinamente ha ido creciendo el número o sea, la cantidad de ingresos, hasta que el año pasado vimos que si la progresión continuaba este año 2020, pues que iba a poder vivir perfectamente del blog con los ingresos que generaba. O sea, ha sido algo que es bastante progresivo, digamos. Genial, bueno, pues sí. También, sí, también nos pasaba igual que a Eva. O sea, nosotros compatibilizábamos el trabajo por cuenta ajena con el blog, y la verdad que era como llevar dos trabajos para adelante. O sea, nosotros por suerte trabajábamos en horario intensivo, y era trabajar por la mañana de 8 a 3, comer, y por la tarde dedicarnos por completo al blog, pero prácticamente toda la semana. O sea, era mucho blog y poco salir. Entonces llegaba un momento que es que había que decidir. Claro, a ver, Claro. yo, por ejemplo, conozco mucha gente que está empezando hace poco, y bueno, lógicamente tiene su trabajo y le gustaría el día de mañana dedicarse a ello, porque al final o por lo menos para mí en su momento, y creo para la mayoría, pues empezó como un hobby, o es un hobby, y bueno, pues poder dedicarte de viajar, pues es algo joder, ¿quién no lo quiere, no? Pero no es fácil dar el paso si no ves un incentivo, ¿no? Que ya veas pues, que está casi ahí al alcance de la mano, ¿no? Entonces, tienes que tener, imagino, una serie de ingresos que te digan, bueno, mira, puedo aguantar con esto, y estimo que en un año o en 2 años pues ya voy a tener algo más serio, ¿no? Que me permita vivir un poco más ancho. Entiendo. Claro, es que tal como lo veíamos nosotros,
o desconectábamos de uno de los trabajos o digamos el salto para decir precisamente eso de que somos profesionales, el salto para decir voy a generar ingresos, voy a generar, sobre todo más que ingresos, voy a generar contenidos como para que esos ingresos se produzcan. Necesitábamos más horas, o sea, había que desconectar de un trabajo para poder decir, venga, vamos a echarle tiempo y a hacer de esto algo más profesional todavía. Porque hablando de los contenidos, me ha llamado un poco la atención lo que comentabas, Víctor, que para vosotros realmente no ha habido un post-pandemia. Entiendo que quizás pueda venir, no lo sé, quizás me estoy precipitando, pero porque tenéis bastante contenido de España y al final pues el poco turismo, por así decirlo, pues se ha movido por aquí a nivel nacional. No sé si tendrá algo que ver o no, pero... Bueno, nosotros teníamos bastante contenido sobre España ya previamente, pero sí que es verdad que desde el momento en que en marzo vimos que la cosa se empeoraba mucho a nivel sanitario, dijimos, este año sí se viaja, se va a viajar mucho por España, pero no por el extranjero. Y ahí nos enfocamos, durante todos estos meses atrás, nos hemos enfocado sobre todo a contenido español, o sea, sobre España, perdón. Sí, yo creo que esa ha sido la tónica general este año, ¿no? Porque yo también estuve súper orientada a escribir de Galicia, que al final es lo que mejor conozco y es de donde soy. Nah, pues genial, al final no hay nadie mejor que uno mismo para hablar de su zona, ¿no? Vale, cambiando un poco de tema, aunque ya lo has comentado, sobre todo tú, Eva, ¿cómo monetizáis el blog y cuál de esos sistemas os da mayor beneficio? Bueno, a mí sin duda afiliados es lo que mejor me funciona, pero sí que es cierto que van saliendo cosas paralelas de campañas que completan los meses o no sé, algún tema de escritura publicitaria. Siempre, no sé, es como un compendio de cosas que vas ahí como con tu hojita de Excel completando y dices, vale, este mes ya está. Sí, en nuestro caso, precisamente lo calculado antes de entrar en la charla, es un 70% de afiliación. Es la cifra exacta, vaya, viene todo, sobre todo por parte de Booking y Civitatis, las reservas de hoteles y reservas de excursiones. Eh, eh, quiero también comentar que en este caso, por ejemplo, la gente que no está metida en el mundo blogger quizá tiene pensado que en esto de las páginas web se ingresa mucho por publicidad, cuando al menos en nuestro caso no es así. O sea, como digo, en el cálculo que acabo de hacer, por publicidad ingresamos quizá un 5% de los ingresos. Pero hay gente cuando tú le dices, no, yo tengo una página de viajes. Ah, ¿eso que cómo gana dinero? Pues no, esto con Google, ¿verdad? Con los anuncios que ponéis en la web. No, no, no. Esto, la publicidad, al menos en nuestro caso, es un porcentaje bastante bajo. Quizás entiendo que en páginas con mayor tráfico sé que sí que haya unos ingresos publicitarios mayores, pero sobre todo cuando se empieza, sobre todo, los ingresos por publicidad son muy De todas bajos. maneras, Víctor, tienes razón, porque es verdad que incluso, o sea, yo lo vi, yo de hecho, por ejemplo, de Google AdSense me he quitado porque me parecía ya invasivo y realmente, habiendo duplicado mis visitas, ganaba como un cuarto de lo que ganaba hace 3 años o 2 años, no me acuerdo. Y decidí quitarlo porque al final para lo que ganaba no me compensaba la invasión a la gente que me está leyendo. Y sí, es verdad que es un tema bastante engañoso de lo que la gente piensa que son nuestros ingresos a lo que realmente es. Eh, yo realmente creo que al final la clave está bueno, lo comentabais un poco, en el contenido, la cantidad de visitas, que al final es fundamental. Y de hecho, el otro día, bueno, pues en un hilo en Twitter, pues hablaba un poco de esa necesidad, ¿no? De los blogueros, pues por generar visitas a toda costa, ¿no? Sin importar un poco la ética a veces. Pero bueno, por no cambiar de tema, creo que un poco la clave es eso, el contenido y que esté muy enfocado pues, a destinos concretos que se sepan que funcionan bien, trabajar luego un poco en vuestro caso afiliación. En el mío, yo tengo aquí apuntado que he hecho los cálculos, era un 40% de afiliados, o sea que todo lo contrario a vosotros, pero claro, porque también mi porcentaje de visitas es menor. Y el otro porcentaje grande en mi caso es el de patrocinado, o sea, empresas que, pues eso, que te contactan lo típico para un enlace, tal, bueno, todos sabemos un poco por dónde van los tiros, ¿no?
Pero claro, eso, hablaba un poco del tema de las visitas, ¿no? De cómo están orientadas y al final si son destinos, por ejemplo, pues muy concretos, pues seguramente funcionen bien, ¿no? A nivel de booking o de reserva de actividades y eso te lo va a proporcionar el volumen de visitas en destinos concretos. No sé si lo veis así vosotros. Claro, efectivamente es un punto muy interesante. Es decir, cuando tú investigas un poco en cómo monetizar un blog, eh, hay páginas que incluso te dicen, no, la monetización solamente se realiza a partir de X número de visitas, yo que sé, 100.000 visitas mensuales por poner una cifra. Pero es verdad lo que tú dices. Esas visitas no tienen por qué ser tan altas si tú tienes unos artículos posicionados para unos nichos muy concretos. O sea, si tú tienes un artículo para un destino concreto en un artículo que convierta muy bien, no necesariamente tienes por qué tener tantísimas visitas. O sea, no es algo que vaya necesariamente ligado. Sí, yo estoy de acuerdo, porque hay veces que simplemente lo que hay es como que encontrar el huequito de un hueco que no esté cubierto, vamos, y cubrirlo tú y por ahí explotarlo. Pero volvemos al tema de estrategia, ¿no? Al final hay que jugar un poco con Google y jugar un poco con los números y hacer un poco de truco para saber cómo exprimirlo, ¿vale? Bueno, claro, exactamente. Yo creo que al final todo es un poco prueba, ensayo y error, ¿no? O como casi todo en la vida, ¿no? Pero en concreto en este mundo vamos aprendiendo de lo que funciona, de lo que no funciona, intentamos replicarlo, si vemos que funciona, pues ya lo tomamos como estándar, ¿no? Y bueno, pues al final yo recomendaría, sin ser ninguna voz de experiencia ni mucho menos, pues eso, probarlo y que cada blog yo creo que es un mundo, ¿no? Claro, sobre todo optimizar esas páginas que están dando los ingresos, ¿no? Si tienes una página con poquitas visitas que está dando muchos ingresos porque convierte muy bien, pues ver de qué manera puedes darle más bombo a esa página. Y al revés, si tienes una página que tiene muchas visitas pero sin embargo no está convirtiendo, ver cómo se puede optimizar y incluir CTAs o enlaces de afiliación de forma de que esa página, ese tráfico lo conviertas en monetización. Ya que lo dices, Víctor, os voy a colar una pregunta, porque, por ejemplo, yo tengo un artículo que yo no sé si es el top 3 que más visitas me proporciona, no sé si tenéis algún caso parecido, que es de un restaurante muy famoso, ¿vale? Y lógicamente ese artículo es que no me está aportando nada a nivel pues, de ingreso y de conversión. Si encontrarais ese caso, ¿qué es lo que haríais vosotros? Yo, sinceramente, en un caso como ese, lo dejaría que me avive a otros artículos, porque en mi caso, por ejemplo, no me gusta que todos los artículos que escribo vayan orientados a monetizar, sino que haya artículos que simplemente escribo, o sea, bueno, ya para empezar, todos los artículos los escribo con una intención de informar, aparte de querer ganar dinero, ¿no? Pero sí que es como que hay algunos en especial que los escribo sabiendo que no tienen excursión de nada, que no hay alojamiento, que no tiene nada, simplemente como en tu caso, ¿no? Que es de un restaurante que a lo mejor te ha gustado y que te apetece contarlo. Y eso te puede impulsar a lo mejor otros artículos pues para subirlos en posicionamiento y llevarles a otro donde tú puedas ya dirigirlos a una monetización. Pero vamos, es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no hay que obcecarse en que ese post convierta. Evidentemente, no todos los artículos de un blog tienen conversiones. O sea, me refiero, no de todos los artículos de blog consigues ingresos. Entonces, en este caso en particular, pues habría que ver cuál es la intención de búsqueda que tiene la gente cuando entra a ese artículo. ¿Qué está buscando? Simplemente la reseña, quiere hacer una reserva, está viendo dónde comer cerca de algún sitio turístico en particular y ya según eso, pues intentar, pues, por ejemplo, si quieren hacer una reserva, ver si tiene incluidas las reservas en la páginas de afiliación como en el Tenedor, en TripAdvisor, o simplemente, como dice Eva, derivar ese tráfico porque puede interesar algún sitio turístico que esté cerca de ese restaurante. Es decir, bueno, pues voy a enviar ese tráfico o voy a intentar enviar ese tráfico a mi página sobre tal monumento. Nada, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Venga, va, ya la última. Aunque se sale un poquito del mundo blogger, todos sabemos que estamos ahí. Hablo de las redes sociales. En vuestro caso, ¿os ayudan? ¿Cómo diríais de importantes que son para vosotros?
Bueno, yo creo que he pasado ya por todos los pensamientos, desde son muy importantes a no quiero saber nada, pero ahora estoy en el momento de hay que darles la importancia justa y creo que es lo suyo. Las redes sociales, por mucho que sirvan como escaparate, digamos, y sí que están muy bien pues para conectar con, tanto con otros bloggers como con gente interesada en viajes, que al final no son más que un mero instrumento tenemos que recordar que no son nuestras. Nosotros no somos dueños de Facebook, no podemos controlar sus algoritmos ni de Instagram, ni de Twitter, ni de nada. Entonces, si nosotros nos definimos como bloggers, al final lo único que es verdaderamente nuestro es el contenido que nosotros creamos en nuestro blog. Las redes pues pueden ayudar a dar difusión a lo que escribimos, a contar algunas partes de viajes de otra forma, a mostrar un poco más eh, tu yo personal, ¿no? Pero nada más allá. Yo creo que hay que darles la importancia justa, aunque todo depende eso de lo que signifiquen para ti, obvio. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros cuando empezamos, sí que es verdad que nos enfocamos también bastante al tema redes sociales. No sé si quizá por moda o por inexperiencia, pero ahora sí que le damos poquita importancia. O sea, estamos porque hay que estar, pero realmente eh, lo que te va a dar ingresos, lo que te va a dar mayor satisfacción, al fin y al cabo, no son tanto las redes sociales, conseguir muchos seguidores o muchos likes, sino conseguir muchas visitas al blog. El blog, cuando eres bloguero, es verdad que, como decía al principio, tienes que tocar muchos palos del marketing digital, incluido el social media, pero si quieres ser profesional de esto, si quieres ser blogger profesional, precisamente creo que te tienes que enfocar en el blog. O sea, tienes que cuidar los contenidos, dedicarle tiempo, un poquito de tiempo al SEO y porque al fin y al cabo la mayoría de las búsquedas, o sea, la mayoría del tráfico que vas a obtener va a ser de forma orgánica. O sea, Claro. yo si tuviera que darle un consejo a alguien que empezara un blog de cero, le diría, si tienes poco tiempo, aparca las redes sociales. Creo que incluso si tuviera que abrir yo un blog ahora, no dedicaría ni un minuto a las redes sociales. O sea, yo no puedo ser Instagramer, no puedo ser YouTuber, no puedo dedicarme todo el día a mirar redes sociales porque es que no tengo tiempo entonces para escribir, que al fin y al cabo es lo que necesita el blog. El alimento que necesita el blog es escribir. Exacto. Y luego que hay otra, que, a ver, si te dedicas en exclusiva a Instagram, al final es que no eres blogger, eres Instagramer, que ya es como una profesión paralela, ¿no? Y luego el tiempo que roban, como bien dices, porque, por ejemplo, si te pones a subir stories, te das cuenta que de repente han pasado 2 horas, 2 horas y media, has trabajado fotos, textos, hashtags, te has currado una cosa que la gente consume en menos de un minuto, que igual se sacan dos pantallazos o tres y se quedan con tus recomendaciones y luego nunca acaban visitando tu blog. O sea, el retorno y la conversión de visitas es muy baja, desde Instagram por lo menos. Claro. De la forma de monetizarlo, precisamente, no digo que no se pueda, pero creo que es más complicada. O sea, el obtener ingresos desde el blog creo que puede ser más sencillo con el mismo tiempo, con la misma dedicación que te puedes echar a las redes sociales. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. Y de hecho, me voy a quedar con una cosa que acaba de decir Eva, que es el retorno. Porque, bueno, analizando un poco antes del podcast, yo tengo un 2% de mis usuarios vienen de redes sociales. Un 2% es lo que llevamos de año, estaba mirando, lo cual es insignificante. Y luego mido bien el tema de, bueno, si me hacen clic en los anuncios, si viene algún tipo de conversión por ahí, cero. Cero. Y luego, además, tampoco me ha generado ningún ingreso directo. Es decir, nadie, ninguna empresa me ha contactado. Es verdad que tengo una comunidad muy pequeñita, pero bueno, ninguna empresa me ha llegado a contactar por redes sociales. Entonces, para mí la clave es el tiempo que se le dedica o es el retorno que te da. En mi caso, pues el retorno, pues conocer gente, entablar, bueno, pues como ahora, ¿no? Que estamos aquí hablando y demás, pero a nivel económico, pues en mi caso no es rentable. Yo creo que en la mayoría de los blogueros de viajes no lo es. Estoy muy de acuerdo con vuestras recomendaciones. Claro, yo creo que en este caso quizás sea meterme en un tema un poco delicado. El hecho de tener grandes cifras en las redes sociales beneficia sobre todo para colaboraciones de difusión de destinos. O sea, que te inviten a un blog trip,
a un press trip, cosas así, que pueden decir, pues mira, claro, como tiene muy buena cifra en redes sociales, vamos a invitar a tal o a cual bloguero. Pero realmente la conversión grande que se obtiene con un blog es por tráfico, no es por redes sociales. Yo estoy totalmente de acuerdo y además es que creo que ahí las empresas, muchas de ellas no tienen suficiente formación como para evaluar ese tipo de cosas, sobre todo con el tema de redes, porque piensan que porque tengas 200.000 seguidores o 150.000, de repente va a ir un aluvión de gente a tu hotel o a ese destino, y no es cierto, porque ¿cuánta gente, pongamos un ejemplo de estas bloggers de posados de vestidos, cuánta gente de demografía media que sigue a este tipo de chicas que pueden hacer unas fotos muy bonitas, pero la realidad es la demografía media que la siguen son adolescentes de 20, 25 años o 18 o 20. Esa gente se puede pagar un hotel de lujo que vale 600 euros la noche. Entonces, ¿convierte o no convierte? ¿No es más fiable alguien que entra directamente a buscar ese tipo de destino con ese tipo de hoteles a través de Google? Es que creo que esa es la cuestión. Es muy difícil medir la conversión a través de las redes. Creo que funciona mejor para cosas a lo mejor tipo moda o relojes o, no sé, perfumes o cosas que sean como más del día a día, pero para un hotel lo dudo. Estoy de acuerdo. Sí, tal cual. Al final, yo, por ejemplo, que también estoy desde el otro lado, desde el punto de vista de empresa, cuando he trabajado con blogueros de viajes, siempre ha sido a nivel de artículos, no un poco la experiencia que he tenido donde los equipos donde he trabajado, es que el tema de redes sociales no suele funcionar tan bien, ¿vale? Porque al final no se conoce también al público que sigue a ese bloguero o ese influencer, y el producto de viaje suele ser bastante más caro que lo que comentabas, ¿no? Que con influencers de moda, que al final sube un bolso y bueno, al final cualquiera o medianamente cualquiera podía Zara a comprarse un bolso. Es diferente al tipo de producto en sí mismo, ¿no? Cambia mucho. Así que nada, totalmente de acuerdo. Pues nada, chicos, si queréis añadir algo más, si no ya estaría todo. Nada, hasta aquí el podcast de hoy, donde hemos tocado, yo creo que un tema bastante, o bastantes temas, de hecho. Hemos dado claves, hemos puesto las cartas boca arriba, a nivel de cifras incluso, y yo creo que hemos pasado un buen rato. Nada, dar las gracias a Eva, a Víctor, por su tiempo, por su sinceridad, que eso sí que vale oro realmente. Gracias a ti, Miguel. Sí, muchas gracias por contar con nosotros y un placer por mi parte estar de charla con vosotros dos.